Esta mañana recibimos a Laura Marrón, directora de BAIC, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial. Señora Marrón, ¿qué tal? Egunon, bienvenida. Egunon, Arach, eskerrik asko. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial parece que hablamos solo de esos robots, ¿no? Haciendo ciertos trabajos con más o menos habilidad, pero la inteligencia artificial es más que eso. Según Bill Gates, es la segunda revolución tecnológica después de Internet. No sé si está de acuerdo con eso. Sí, es verdad que como comenta, ¿no?, Bill Gates, el desarrollo de la inteligencia artificial es tan fundamental como la creación del microprocesador, el ordenador, Internet o el teléfono móvil. Es verdad que estamos cambiando, ¿no?, la forma en que las personas van a trabajar, aprender y viajar. O sea que sí estamos ante un cambio importante. ¿Y se ha explotado todo su potencial o estamos, digamos, en el comienzo, lo más incipiente de la inteligencia artificial? Bueno, al final no diría ni que estamos en lo incipiente ni en su punto cumbre. Es verdad que estamos viviendo un desarrollo muy importante por el momento en el que estamos, en que tenemos datos disponibles y capacidad de cómputo, pero creo que efectivamente todavía nos queda mucho por ver y por aprender a todos. ¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial? ¿Qué utilidad tiene, por ejemplo, en la salud, en la empresa de 2023? La inteligencia artificial tiene aplicaciones es transversal, ¿no?, para todos aquellos sectores que la vayan empezando a utilizar. En el ámbito de la salud, como comentas, tiene aplicación precisamente pues para una salud personalizada, para facilitar los tratamientos. Digamos que es transformador en todos los ámbitos. ¿Y en la empresa? En la empresa, precisamente dentro de BAIC, del Centro Vasco de Inteligencia Artificial, estamos orientados al ámbito de la aplicación de la IA en el ámbito de la industria. Con lo cual, efectivamente, ahí lo que vemos es que tiene un gran potencial en cuanto a eficiencia, en cuanto a ser, digamos, más eficientes en las tareas que hacemos y dejarnos ese ámbito hacia una creatividad y nuevos modelos de negocio. Pasamos de pensar en un humano que crea, digamos, una máquina que piensa con los parámetros que le ha incluido el humano a una máquina que directamente se crea sus propios comportamientos. Realmente estamos ante un programa, una herramienta en la que el humano es el que, digamos, dirige, ¿no?, tanto los datos de entrada como los datos de salida, con lo cual estamos ante, me gusta llamarlo a mí, como un copiloto, un agente que te va a ayudar a tomar unas mejores decisiones en los diferentes ámbitos de la vida. Pero el humano es el que tiene el control, en cualquier caso. Al final es algo que está muy centrado en el humano, no deja de ampliar nuestras capacidades. Quizás ChatGPT es el que más ha acercado, ¿no?, la inteligencia artificial al usuario. Lo más relevante de ChatGPT es que precisamente se centra en el lenguaje, que es una capacidad inherente al ser humano. Y es verdad que la capacidad de penetración que ha tenido es impresionante respecto a otras tecnologías. Pero sí, quizás es algo que al hablar, digamos, como un ser humano en muchas cosas, nos da esa sensación, esa cercanía a la sociedad. ¿Y por qué nos ha llamado tanto la atención al común de los mortales, ¿no?, al ciudadano de a pie, esta aplicación, este ChatGPT? ¿Qué es lo que nos ha llamado tanto la atención para que en apenas 3 meses haya logrado casi 100 millones de usuarios? Correcto. Yo diría que efectivamente porque pone al lenguaje como elemento principal. Entonces interactúa con nosotros a través del lenguaje y también precisamente se entrena con los datos de conocimiento humano que también están en este mismo formato, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte más diferencial, pero no tenemos que olvidar que es una de tantas tecnologías en el ámbito de la inteligencia artificial. Si tuviésemos que explicarle a alguien que no ha oído hablar de ChatGPT, de la inteligencia artificial, ¿cómo se lo explicaríamos de forma sencilla? Le diríamos que la inteligencia artificial es una herramienta más, que con un conjunto de datos de entrada hace una serie, digamos, de cálculos que también ha preparado, programado un ser humano y saca una serie de datos de salida, con lo cual ese sería, ¿no?, el resumen. ¿Hasta qué punto está perfeccionada la inteligencia artificial? Y viene un poco también al hilo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Si estábamos en un momento incipiente o todavía un campo por explorar y explotar. No sé hasta qué punto está perfeccionada y si esa perfección se puede ir mejorando, bueno, pues con las nuevas tecnologías, con el paso de los años, con el mayor conocimiento que podemos tener de esa herramienta. Yo creo que perfección es mucho decir, ¿no? Sí, es verdad que es un conjunto de tecnologías que tiene un nivel de madurez muy alto y que, digamos, que los modelos de
de inteligencia artificial tienen una serie de métricas que están muy definidas y son muy medibles, con lo cual en este caso la persona que las implemente puede comprobar si se cumple lo que estaba esperado al inicio o no. Más allá de eso, sí es cierto que en los diferentes ámbitos de aplicación todavía, como decía al inicio, tenemos mucho recorrido. Ahora vamos a profundizar en su aplicabilidad en la empresa, en la salud, pero en Euskadi ya hay empresas que están utilizando o que han implementado la inteligencia artificial en su día a día, en sus procesos de trabajo. Hay muchos niveles de madurez, pero efectivamente sí que tenemos un buen caldo de cultivo, ¿no? Tenemos un nivel de digitalización bastante alto y en este caso un 22% de las pymes tecnológicas de más de 10 empleados usan inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, todavía es altamente, digamos, desarrollable, pero sí que tenemos muchos proyectos y muchos agentes activos en el ámbito de la inteligencia artificial. El BAI, que es el Basque Artificial Intelligence Center, Centro Vasco de Inteligencia Artificial, trabaja para acelerar el uso industrial de esta inteligencia artificial, fabricación avanzada en energía y salud, como estábamos explicando. ¿Puede ponernos algún ejemplo? Algunos ya nos ha mencionado al principio de esta conversación. Sí, por supuesto. Podemos poner ejemplos, por ejemplo, en el ámbito de la optimización de logística, de organización de almacenes, de colas de producción. Tenemos temas en el ámbito de producción, de predicción, de cómo predecir la oferta o la demanda o flujos de personas, la parte de calidad, de detección de irregularidades y calidad en el proceso productivo, inspección mediante visión artificial, o por último en la vertical de asistencia, ¿no? De recomendadores o sistemas expertos que mejoran la experiencia de trabajadores usuarios. Y en la salud también mencionaba algún ejemplo al principio, ¿verdad? Sí, efectivamente. En el ámbito de la salud, a través de, por ejemplo, del procesado de imagen, tenemos muchos casos de la detección precoz de ciertas enfermedades o incluso eso de tratamientos personalizados. ¿Es imparable el uso de la inteligencia artificial en el futuro de cualquier empresa? A nuestro entender, sí, efectivamente la transformación es muy grande y es un cambio que tenemos que ir abrazando todos. Y esta implantación de la inteligencia artificial la hemos mencionado en el nivel industrial, el nivel de la salud, pero no sé si podría aplicarse también a otros ámbitos. Sí, por supuesto, como comentábamos al inicio, es una aplicación transversal. Nos cambia la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que aprendemos y la forma, ¿no? Afecta a todos los diferentes sectores. Por ejemplo, en una empresa que implante la inteligencia artificial, ¿eso qué beneficios le conlleva? No sé si, por ejemplo, una optimización de sus recursos, incluso una optimización de sus recursos económicos, perfeccionamiento de productos o áreas en las que esté trabajando. Sí, podríamos hablar de dos niveles. Podemos hablar de un nivel cuantitativo, que es quizás la parte que estás apuntando, esa parte más económica, más tangible, pero también hablamos de beneficios cualitativos, en los cuales podemos hablar de mejorar la condición de vida de las personas, de los trabajadores y del día a día, ¿no? También dentro de la empresa. Y todos esos ámbitos nos dejan un nivel de avance en el que podamos realmente transformar el negocio. Digamos que podríamos empezar por una optimización, ir avanzando hacia un cambio de modelo en el que vayamos ofreciendo no solo productos, sino también servicios de valor añadido centrados en el dato. Hablamos de este Basque Artificial Intelligence Center, no tiene ni 2 años, se creó en julio del año 2021. ¿Qué peso tiene la inteligencia artificial en la industria vasca en este momento? De hecho, precisamente dentro de BAI, como comentas, hemos puesto en marcha el eje observatorio para hacer ese análisis, conocer los agentes y marcarnos una serie de indicadores. Ahora mismo lo que conocemos, sin esos datos tan exactos, es que, pues como decía, sí tenemos un 79% en las pymes vascas con un nivel básico de intensidad digital y sí que tenemos datos recientes del programa de inteligencia artificial aplicada en la que anualmente están presentándose del orden de 70 empresas tecnológicas que están siendo proveedores de inteligencia artificial puntera aquí en nuestro ecosistema, con lo cual sí que tiene un peso, quizás claramente se va a ir desarrollando, va a ir subiendo, pero sí tiene un peso bastante interesante, ¿no? en
nuestra industria. ¿Son reacias las empresas a implantar la inteligencia artificial o a medida que se va perfeccionando, mejorando, se va viendo, ¿no?, la aplicabilidad en empresas del entorno? Bueno, pues los empresarios se animan, ¿no?, y ven las capacidades y todo lo que puede mejorar en términos de calidad y cuantitativamente la inteligencia artificial. Nosotros lo que vemos que sí que hay ganas, hay muchos agentes que ya han dado el paso, otros que lo están empezando a dar. Lo que estamos ahora tratando es de apoyar esa parte también de conocimiento, de saber qué pasos hay que dar para precisamente ir entrando en este mundo, ¿no?, que a nivel tecnológico es un reto también importante. Usted es ingeniera en telecomunicaciones, no sé si cuando estudió la carrera la inteligencia artificial se contemplaba. No, efectivamente, esto era hace 14 años y en aquel ámbito pues no estábamos, por lo menos en la época de Teleco no estábamos con la inteligencia artificial. Sí es verdad que ahora con la combinación de grado y máster, en la parte de grado quizás donde se coge el concepto más general y hay diferentes másteres con opciones de poder profundizar en estos ámbitos. O sea, ahora sí se estudia, ¿no?, en las ingenierías superiores la inteligencia artificial, ya está como más asentada, ¿no? Eso es, digamos que nosotros ahora mismo ya hemos identificado en Euskadi alrededor de 20 titulaciones específicas entre grados, másteres y cursos que están orientados a la inteligencia artificial, con lo cual sí es verdad que ya empezamos a tener esa oferta, ¿no?, esa disponibilidad para aquellos que estén interesados en formarse en estas materias. ¿Y cuánto ha cambiado lo que antes podría asemejarse a la inteligencia artificial con la que conocemos hoy en 2023? No sé si ha sido una evolución bastante palpable, bastante importante, notoria. Sí, como decía, esto no es un tema reciente, ¿no? Ha habido gente investigando en estos ámbitos desde hace mucho tiempo. Lo que sí que ha cambiado es esa disponibilidad de datos con la digitalización, con la sensórica, que nos hace que tengamos muchísimos datos disponibles, que son los que al final alimentan esos algoritmos, y también ha cambiado la posibilidad de procesar, la capacidad de cómputo que hace que podamos realmente entrenar y sacar esas conclusiones. Nos decía que las empresas vascas están demandando inteligencia artificial, por una parte para elevar la rentabilidad de sus negocios, también para mejorar cualitativamente lo que hacen. ¿Producen inteligencia artificial también las empresas vascas? Sí, efectivamente. Dentro del ecosistema tenemos agentes tanto demandantes de inteligencia artificial, más tractores, más grandes, y también agentes más pequeños que están dando esos pasos, pero también contamos con una red importante de proveedores tecnológicos, tanto a través de lo que serían los propios centros tecnológicos, más centrados a la universidad y también la parte aplicada a la empresa, pero también tenemos startups y empresas más consolidadas que hacen sus desarrollos en el ámbito de la inteligencia artificial, con lo cual sí, tenemos agentes de todos los tipos aquí en Euskadi. En los parques tecnológicos de Euskadi, en la universidad pública, se está desarrollando la inteligencia artificial. Efectivamente. Hay desde inteligencia artificial, digamos, desde análisis todavía más de estudios preliminares, más desarrollados, y más la parte que estamos dentro nosotros también trabajando desde BAIC, esa inteligencia artificial aplicada, ¿no? Algo que realmente ya sea fácilmente aplicable en los procesos o en los servicios de las industrias. Decía que se lleva muchos años trabajando en la utilidad de la IA, pero es quizás ahora, ¿no?, cuando más estamos hablando de ella. Por lo tanto, hay muchas dudas, ¿no?, en torno a esta cuestión, como por ejemplo si la inteligencia artificial permite tomar decisiones o solo ejecuta lo que se incluya, digamos, en el cerebro artificial. En este caso, un modelo de inteligencia artificial es solo tan bueno como los datos, ¿no?, con los que ha sido entrenado. Con lo cual, las decisiones que conlleven algún tipo de responsabilidad, siempre es recomendable que sean tomadas por una persona. Al final, lo que hablaba al inicio, esa inteligencia artificial puede ser un apoyo, un copiloto que por un lado nos apoye en las tareas del día a día, y por otro lado también aumente nuestra capacidad de razonamiento y nos permita solucionar problemas claves, ¿no?, para la humanidad. O sea, digamos que nos permite un poco ese apoyo y ese construir juntos. Es infinita la inteligencia artificial, por tanto. Bueno, no, infinito es mucho decir, es como lo de perfecto, ¿no? Son palabras que claramente tienen mucha capacidad, pero como todo tiene limitaciones. Si hablamos de Euskadi y Álava, ¿qué empresas ahora mismo estarían trabajando en inteligencia artificial?
Pues precisamente en Álava, dentro de los socios que se han ido incorporando a Bike, tenemos diferentes agentes, ¿no? Tenemos la Antec en el ámbito de la máquina de herramienta, tenemos también pues Deusto Seidor en el ámbito de implementación, o sea, digamos, de ese proveedor técnico que hablábamos al inicio. Como decía, dentro de lo que sería el ámbito de Euskadi, tenemos agentes en todas las categorías. Acaban de incorporar, de hecho, a 6 nuevos socios. Entre ellos mencionaba a la Antec, que es una empresa que está en Miñano, dedicada a la transformación digital de las empresas del sector de la chapa metálica y también de la metalurgia. No sé, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial en este sector tan específico y tan concreto? Pues es muy interesante porque con este caso concreto, por ejemplo, pueden optimizar la materia prima, cómo mecanizar de forma que el material que en este caso no desechan sea el menor posible, o tienen asistentes de los que hablábamos al inicio que permiten configurar pues una nueva estación de trabajo en menos tiempo, o casos de mantenimiento predictivo, que también es común en nuestra industria, que permiten anticiparse a las roturas de los útiles, ¿no?, que estemos utilizando. Con lo cual, efectivamente, las aplicaciones, como hablaba, son muy amplias en todos los ámbitos. Álava es un territorio eminentemente industrial, muy ligado a la automoción. También podría aplicarse aquí la inteligencia artificial. Estoy pensando en empresas como Mercedes-Benz o Michelin. Desde luego, efectivamente, en esos ámbitos también se está utilizando mucho. Lo mismo, para temas similares, mantenimiento predictivo, para optimizar la producción, para planificar mejor cómo organizar tus recursos, con lo cual sí, efectivamente, todos los ámbitos, en este caso de fabricación avanzada, en los que estamos de hecho a nivel Euskadi muy bien posicionados, tienen un gran potencial de transformación a través de la inteligencia artificial. Seguro que he oído hablar de ese centro de inteligencia artificial que se quería construir en La Guardia, que ahora mismo está un poco paralizado, no parece salir adelante. ¿Hubiese sido una gran oportunidad, un gran reclamo para investigadores en inteligencia artificial? Pues sí me consta que se planteó, ¿no?, un gran centro donde se iba a poder subcontratar potencia de cálculo y demás. Sin embargo, sí es que no tengo más información al respecto, ¿no?, sobre la iniciativa. Sí es verdad que en cualquier caso, a nivel tecnológico, sí que tenemos un ecosistema muy potente y hay muchos agentes, iniciativas que pueden potenciar esa generación y captación de talento, que es un poco la que planteas. Ha hablado sobre todo, ¿no?, de una inteligencia artificial en la que se le van incorporando datos, ¿no?, para que pueda trabajar en algunos sectores como el de la salud. Hablamos también de datos personales, sanitarios. ¿Existe un control de la inteligencia artificial que se utiliza? Sí existe al final una RGPD y distintos mecanismos de protección intelectual que, por supuesto, aplican a los datos de entrenamiento de los modelos. Y en cualquier caso, en cuanto al control de los resultados, actualmente se está definiendo el AI Act, que es una normativa a nivel europeo, y otras normativas que buscan un poco ese tema, ¿no?, definir herramientas para evitar resultados indeseados. Le pregunto esto porque, por ejemplo, hay un grupo de personas, de sociólogos, de filósofos, que han firmado un documento donde solicitan una prórroga de 6 meses en la investigación de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial para que se regule. Por eso le pregunto si ahora estamos en un espacio en blanco, si se puede hacer cualquier cosa o todavía hay controles, ¿no?, digamos, a pesar de estas preocupaciones que están mostrando algunas personas. Al final, claro que claro que hay controles, ¿no? Es importante resaltar, en primer punto, que el manifiesto pedía una pausa del desarrollo de sistemas que fueran más potentes de GPT-4 y no de la IA en general. Y tenemos que recordar que no es un tema que no es factible, ¿no?, ese tipo de compliance entre todos los equipos de investigación del mundo. Y además haría más opacos de alguna forma los procesos de reflexión. En nuestra opinión, más que frenar el desarrollo, hay que acelerar e invertir en que se hagan de una manera ética, segura y responsable desde la fase de diseño. Y como indicaba, hay distintas agencias estatales y la propia Unión Europea que ya están trabajando en establecer un marco normativo para que el desarrollo y el uso de sistemas de inteligencia artificial, pues como indicaba, ¿no?, sea responsable y sea ético. Con lo cual sí se está trabajando en una política real. Le preguntaba antes sobre si las empresas son reacias a implementar la inteligencia artificial. Me decía que no. No sé si siente lo mismo respecto a la ciudadanía, que tenemos cierto temor a lo que pueda suponer la inteligencia artificial, el temor que nos llega a controlar de alguna manera.
Bueno, al final el miedo es libre, ¿no? Y siempre que hay un cambio es normal que hasta que lo entendemos, hasta que podemos integrarlo, tengamos unas ciertas reticencias. En este caso, el camino no deja de ser la divulgación, la sensibilización y un poco la responsabilidad que podemos tener todos de tratar de entenderlo, de saber, como decía, que la inteligencia artificial es una herramienta, que es interesante aprender a utilizarla y que sin duda hay que ver también las partes positivas y usarla en esta forma, como decíamos, ¿no? Con ética, con responsabilidad y con cuidado. Ahora mismo esta entrevista la estamos haciendo desde la distancia. Yo estoy en los estudios de Radio Vitoria en Gasteiz, usted está en los de EITB Bilbao. No le puedo ver la cara. Yo podría en un futuro no saber si estoy hablando con usted o si estoy hablando con una inteligencia artificial. Pues en un futuro es posible, pero bueno. Ahora estoy hablando con usted, ¿verdad? Eso es, la parte humana no la perderíamos, o sea que fenomenal, eso es. Decíamos que las capacidades de la inteligencia artificial son múltiples, quizás todavía muchas de ellas por desarrollar. Fíjese que estamos a poco más de un mes para las elecciones, no sé si los partidos políticos podrían aprovechar la inteligencia artificial en un futuro, no sé, para ganar elecciones. A ver, al final la manipulación de personas o colectivos de cualquier tipo mediante herramientas de inteligencia artificial sí que está prohibida, ¿no? Dentro de la regulación europea de ella, con lo cual entendemos desde otra vez que sea parte de uso ético y responsable está, digamos, en la mano de todos. Laura Marrón, directora de BAIC, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial. Gracias por haber estado esta mañana en Radio Vitoria. Que tenga un buen día. Es que ricasco, gero arte. Agur. Agur.